Hola, buenas tardes a todos. Soy alumno de Ingeniería de Computación a modalidad de distancia virtual. Mi tarea es de la química básica y mi tema de trabajo es de química en mi vida cotidiana. Mi nombre es Nicanor Martínez Díaz. Nombre de mi facilitadora es Ángeles Martínez Organiz. Mi índice y contenido sería sobre la introducción, planteamiento del problema, proyecto de investigación, desarrollo del tema y conclusiones. También bibliografía. Mi introducción sobre este tema es sobre la química, de lo que ocupamos en nuestras vidas diarias o de lo que nos rodea. Como podemos ver en nuestra gran diversidad de sustancias y productos químicos, como por ejemplo en la rutina de higiene personal que utilizamos, shampoo, jabón, crema, pasta dental, etcétera. Ingerimos también como por ejemplo alimentos como procesados como yogur, leches pasteurizada, queso, pan, enlatados, como también podremos ver sobre los medios de transporte, que los carros que se ocupan gasolina o en las calles donde pasamos están cubiertos de asfaltos, o también los materiales de construcción que se utilizan de toda la gente, como por ejemplo las mezclas de cemento, o también en fin que estamos rodeados en todo tipo de la química. Mi planteamiento del problema es sobre las ramas básicas de la ciencia que se ocupa de estudiar, que la química se ocupa de estudiar sobre de la estructura de composiciones y propiedades de la materia, así como los cambios energéticos e internos que experimenta como un origen basado en el conocimiento desarrollado, como por ejemplo los antiguos alquimistas. La química actual han permitido la creación de nuevos materiales, como también la química ha creado nuevas medicinas, así como ven fuentes de energía, entre otros avances tecnológicos. Tal y como hemos descrito en la anterior definición, la química es una rama de la ciencia considerada como básica, no por su simpleza, sino por su importancia, dado a que numerosas materias o disciplinas científicas se apoyan en esta ciencia para el desarrollo de esta materia, como por ejemplo podremos ver que la química tiene unas cuantas ramas como de la biología, la medicina, la farmacología, la ecología o la metalúrgica. Son como por ejemplo entre otras ciencias donde la química desempeña un papel fundamental. Por otro lado, al estudiar la materia y las diferentes reacciones que ocurren, y también que nosotros podríamos decir que la química se encuentra en todas partes, en la fotosíntesis de la planta, la oxidación que se produce en un metal, en la fabricación de cualquier tipo de material plástico, en el cultivo de alimentos, en el ADN de nuestras células, o en la composición de una estrella lejana, que la química se encarga de hacer todo eso. Es necesario poder explicar sobre estos fenómenos. Con todo ello, a la pregunta de ¿por qué la química es importante? Como podríamos nosotros contestar, como por ejemplo, que su importancia radica al ser una ciencia básica y encontrarse en todas partes. Por otro lado, también tenemos que diferenciar entre los campos que abarca la física y a los que abarca la química.
Como por ejemplo, la física se trata de estudiar a la energía, la materia, el espacio, el tiempo, así como el tipo de interacción que estudia la química, que trata la química de estudiar, que se profundiza más únicamente sobre las materias. Mi objetivo de esta investigación es, es dar a conocer a la química como parte de nuestras vidas cotidianas. Tras conocer el proceso que ha tenido a través del tiempo y la forma en que ha empleado el método científico para resolver problemas del mundo que nos rodea, así como su relación con otras ciencias que conjuntamente han transcurrido al desarrollo de la humanidad. Mi desarrollo sobre este tema sería su historia de la química, como por ejemplo su origen. Se remonta a nuestros primeros ancestros que cuando observaban fenómenos naturales, ellos tenían la curiosidad de aprender más, de ir más allá sobre transformación, sobre como por ejemplo si tenían duda de cómo la madera se convierte en ceniza, por la acción del fuego o la fermentación del vino. Por otro lado, también desarrollaron técnicas metalúrgicas como por ejemplo las fabricaciones de objetos de cobre, hierro o bronce, así como transformaban otras materias para la obtención de vidrios, como por ejemplo son cerámicas o tintes. La química, como ven que la química ha estado presente desde el origen de la humanidad. Como ven, durante siglos, la química fue un arte más que una ciencia hasta que los antiguos filósofos griegos profundizaron sobre toda la composición y transformación de la materia sentado a las bases de la disciplina sobre. Y ahí también pudieron investigar sobre de los cuatro elementos, como por ejemplo son ah, el fuego, aire, agua y la tierra. Así como por otro lado, Demócrito propone que la composición de la materia por partículas insensibles a las que le llamó átomos. Como podremos también ir ya en las conclusiones sobre la química básica en nuestras vidas cotidianas, que podremos ver que el estudio de diversos procesos sobre de la química ya mencionados desde arriba que empezamos anteriormente o desde que empezamos a ver sobre la química básica con nuestra facilitadora Ángeles Martínez, nos llevan a comprender la dinámica en que se dan esas reacciones, y la cotidianidad de esos los hace más interesante y accesible para estudiarlos. Como por ejemplo, la química en nuestras vidas cotidianas nos ofrece muchas situaciones a estudiar, encontrar múltiples fenómenos químicos que están esparcidos en todo nuestro alrededor y generalmente no explicados. Y por estudiar, por lo que creemos importante, es necesario seguir documentando situaciones como estas. Como por ejemplo, sin ir más lejos, como nosotros los seres vivos, ya sean los animales, vegetales, uh, somos un laboratorio viviente donde generamos múltiples reacciones orientadas a la automatización y reproducción de los organismos. Como por ejemplo también podemos ver los autótrofos, que son plantas que generan sus propios elementos a través de sustancias más simples. Como ven que la química es una ciencia netamente experimental, para poder conocerla y documentarla es necesario poner sus propiedades a prueba y registrar dichos comportamientos. En teoría es más difícil de comprender los fundamentos de la química,
y los procesos ocurridos, la transformación de una materia que se dan espontáneamente buscan su estabilidad formando nuevos compuestos, sustancias más estables. Eso es lo que yo podría dar sobre dar a entender sobre la química base en lo que ocupamos en nuestras vidas diarias. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Pues bueno, eso sería mi investigación de la química básica de mi tema de mi vida cotidiana. Eso sería, ahí está mi nombre de mi facilitadora, de Ángeles Martínez Organiz. Ahí están todo el índice, mi introducción, mi planteamiento del problema, mi objetivo de investigación, y mi desarrollo del tema, que es historia de la química, y por último mi conclusión. Y hasta abajo está mi bibliografía, ahí donde investigué toda mi investigación de química básica.